Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad, y continuando con la idea de nuestro video anterior, desarrollaremos las características de la discriminación laboral contra migrantes venezolanos, en específico, las características económicas, sociales y políticas. Comencemos. Antes de continuar, ¿por qué son tan solo 3 características generales? Bueno, en este caso, hemos identificado, luego de revisar papers relacionados a nuestro tema delimitado con variable cuantificable, 3 grandes grupos en los cuales podemos incluir las ideas, cifras y conclusiones. El grupo de economía, social y política. Dentro del primer grupo, características económicas, identificamos 3 importantes temas: condiciones laborales y salariales, falta de acceso al mercado laboral y características del mercado secundario y la inserción laboral informal. Luego, pasando al segundo grupo, características sociales, identificamos 3 temas también: discriminación por invalidación de estudios, percepción de los peruanos ante la situación venezolana en el ámbito laboral y ambiente de explotación laboral. Por último, en el tercer grupo, características políticas, identificamos 2 temas principales: aspecto legal respecto a la contratación de trabajadores extranjeros y falta de políticas efectivas respecto a la integración de los migrantes venezolanos en la sociedad y en el mercado laboral formal de Lima. Empezando con las condiciones laborales y salariales, como mencionan Bloom y Freire, uno de los aspectos que más resalta en estas entrevistas realizadas a migrantes venezolanos es el malestar expresado por estos respecto a las condiciones laborales que afrentan. Principalmente, la excesiva carga de trabajo, lo cual les impide desarrollar actividades básicas como alimentarse adecuadamente o descansar lo suficiente. Se menciona, por ejemplo, el testimonio de Jesús, un migrante de 40 años de edad, quien trabaja 6 días a la semana con jornadas que superan las 8 horas establecidas por la ley. Además, mencionar que incluso trabaja en días feriados sin recibir el cambio apropiado. Debemos agregar a la excesiva carga de trabajo antes mencionada los datos proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones en el año 2018. El 45% de los venezolanos que trabajan en Lima perciben menos del salario mínimo establecido. Además, el 46% de los encuestados reciben salarios entre 900 y 1.900 soles, mientras que solo el 5% tiene un salario por encima de 1.968 soles. Sin embargo, las situaciones adversas que padecen los migrantes no se limitan a las antes relatadas. Verbigracia, Berganza y Solórzano nos relatan casos de estafas en los que los empleadores ofrecen remuneraciones que no se pagan, o al menos no en su totalidad. Suelen ocurrir en trabajos informales y las víctimas desconocen a dónde acudir para presentar una denuncia. Además, debido a la falta de permisos laborales, muchos migrantes temen sufrir desquites si denuncian estas irregularidades. Tal es el caso, por ejemplo, de una mujer que iba a ser secretaria, pero terminó realizando tareas de limpieza y conducción, sin recibir el pago por 15 días de trabajo correspondiente. Estas experiencias son solo una muestra de la realidad que enfrentan muchos migrantes venezolanos en su búsqueda de empleo. La falta de contratos formales también es alarmante. Como mencionan Quechlin y Cecilia, más del 92% de los trabajadores asalariados se encuentran en una relación laboral informal. Los derechos laborales mencionan, como el pago puntual de remuneraciones, descanso semanal y pago de horas extras, son una quimera para la mayoría de los migrantes venezolanos encuestados. Continuando con la falta de acceso al mercado laboral, según Berganza y Solórzano, a medida que transcurre el tiempo y aumenta el número de personas de nacionalidad venezolana en el país, también se incrementan las dificultades para su integración laboral. Incluso, se está observando casos en los que las ofertas de trabajo excluyen explícitamente a los migrantes venezolanos. Para obtener una comprensión más clara de la situación, en base a las ideas de Etken y Celis, podemos examinar las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo a través de su servicio de bolsa de trabajo. Durante los últimos 8 años, desde el 2012 hasta el 2019, se ha observado una escasa aceptación de trabajadores extranjeros por parte de los empleadores. A continuación, veamos detalladamente las cifras.
En 2017 se ofrecieron 1.528 puestos de trabajo dirigidos a extranjeros, pero solo 100 lograron ser aceptados. En 2018, la cifra de ofertas aumentó a 4.776, pero solo 194 extranjeros consiguieron empleo. Finalmente, en 2019 se ofrecieron 3.600 puestos, pero solo 2.077 tuvieron esa oportunidad de trabajar. Estos datos claramente indican la limitada contratación de los trabajadores extranjeros y el perjuicio que esto causa a aquellos que no pueden acceder a un empleo. Además, según los datos proporcionados por la Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, se puede verificar que la aprobación de contratos para trabajadores extranjeros ha ido disminuyendo. Si tomamos como referencia el año 2017, podemos observar que la cantidad de contratos aprobados ha disminuido hasta 2019 debido a la imposición de porcentajes limitantes que dificultan el acceso al empleo para la mano de obra extranjera. Adentrándonos en el tema de la inserción laboral informal, la teoría dual del trabajo, parafraseando las ideas de Herrans, nos explica cómo los trabajadores migrantes en un determinado país se insertan en un mercado secundario caracterizado por bajos salarios, condiciones de trabajo precarias y posibilidad de ascender casi nulas. Sin embargo, ¿cómo se relaciona esta teoría con la situación de los migrantes venezolanos en el Perú? Blowin y Felin responden justamente esta pregunta al indicar que el contexto de acogida que experimentan los migrantes es propicio a la inserción laboral informal, en especial para las mujeres y personas jóvenes. Además, mencionan información sobre entrevistas a migrantes. La mayoría no cuentan con un contrato laboral y trabajan en el mercado informal como vendedores, vigilantes de edificios, encargados de limpieza, empleada del hogar, entre otros. Profundizando en el mercado secundario informal relacionado al comercio ambulatorio, Vega señala que la presencia de los migrantes que optaron por dedicarse a dicho mercado no solo ha ocasionado transformaciones en el ámbito laboral, sino también las dinámicas urbanas, en los procesos de construcción de la alteridad y en la percepción de la ciudad en la vida cotidiana. Ergo, la migración masiva venezolana ha resuelto en cambios importantes en la dinámica laboral peruana. Otra característica a mencionar cuando se habla de discriminación laboral es la invalidación de estudios según Hugo Lozada en su tesis Percepción de xenofobia laboral de trabajadores venezolanos del Centro Geriátrico Mundo con Dignidad. Se dice que el problema radica en la explotación que los sujetos reciben al trabajar largas jornadas laborales por un salario mínimo, no teniendo la oportunidad de ejercer sus profesiones. Además, la mayoría de la población venezolana en nuestro país está comprendida por profesionales calificados y jóvenes. El 57% de los venezolanos en edad laboral en Perú tienen estudios superiores. La situación es tan lamentable que ninguno de los inmigrantes venezolanos ha podido revalidar sus títulos profesionales. Algunos solo pudieron ejercer profesiones análogas. Es por ello que se sienten limitados económicamente por su calidad migratoria y no tener el mismo estilo de vida que tenían en su país de origen. Un aspecto sumamente relevante a tener en cuenta al momento de analizar las características sociales es la percepción de nuestros compatriotas ante la situación que vive cada migrante en el ámbito laboral. Cada uno de nosotros conoce de primera mano la enorme estigmatización en torno a los migrantes venezolanos. Sin embargo, tal como Fernández explica en su artículo Población venezolana en el contexto de la crisis sanitaria en Lima Metropolitana, la precarización laboral patente en nuestro país sería el detonante de un proceso de estigmatización que devendría en una actitud defensiva contra los migrantes, mostrándose como los parias a los que se les debe hacer frente, a los que debemos combatir porque nos quitan el pan. Esta actitud defensiva se vio materializada en un estudio realizado por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2019, en donde dicho estudio, el 76% de las personas encuestadas estaban de acuerdo con la afirmación: los venezolanos les están quitando sus empleos a muchos peruanos. Además, de manera muy similar, el 74% de los encuestados se manifiesta conforme con la frase: la llegada de tantos venezolanos va a perjudicar la economía de los peruanos y peruanas. En el peor de los casos, este prejuicio sostenido por parte de la población peruana concluye en actos de violencia. Tal es el caso, por ejemplo, de una situación que relata Loaiza. Un ciudadano peruano y un migrante venezolano protagonizan una pelea en el transporte público durante el año 2018 y el ciudadano peruano protesta: vienen a nuestro país como ratas, en lugar de luchar salen corriendo como ratas, parecen ratas, deben quedarse, luchen por su país, liberan a su país, huyen como cobardes. De esta forma, se genera un ambiente propicio para el surgimiento de discursos nacionalistas respaldados en su gran mayoría por nuestros políticos Rafael López Aliaga y Daniel Urresti durante la campaña electoral de 2021. Estos han sido un claro ejemplo.
Lo último por mencionar es el ambiente de explotación laboral al que los inmigrantes venezolanos se ven expuestos. Según el documento redactado por Vargas en 2019, la explotación laboral es la forma moderna de esclavitud en el siglo XXI. Esta involucra desde condiciones indebidas de trabajo hasta situaciones de mayor gravedad o riesgo. Además, se puede reconocer que en las empresas privadas ocurre más el trabajo forzoso. Este tipo de trabajo implica exigir a una persona un servicio bajo amenazas. Los empleadores pueden infundir miedo. Por ejemplo, asustan con no pagar o denunciar la situación migratoria ilegal que padece el migrante en el país. Empero su situación sea conforme a la ley, pueden incriminarlo. Recogemos 2 testimonios que dilucida esta explotación. Ellos nos contratan para saber que vamos a aceptar el trabajo y no decir nada. No joda, acá busca uno y pagan mal. Es una preocupación. A veces veía que maltrataban no solo a los mozos venezolanos, también a los mismos peruanos. Me exaltaba por ellos. Peor, se dejaban gritar y dominar. No querían pagarme lo que toca. De esta forma, la necesidad de recibir ingresos ha llevado a muchísimos migrantes a ser explotados, aprovechados y utilizados por inescrupulosos, a quienes no les importa la cantidad de horas que una persona trabaje con tal de conseguir y maximizar los beneficios. Respecto a las características políticas en el aspecto legal de la contratación de trabajadores extranjeros, Etken menciona que se encuentran tipificadas por las disposiciones plasmadas en el Decreto Legislativo número 689, donde se instaura como principio global la prioridad de la contratación de trabajadores nacionales, siendo el motivo de la limitación contratación extranjera. No se podrá rebasar el 20% de trabajadores extranjeros contratados. El 30% de las retribuciones económicas no podrán ser excedidas por personal extranjero. Consiguientemente, sabemos que conforme ha ido pasando el tiempo, el número de personas de nacionalidad venezolana en el país ha ido creciendo. Las dificultades aumentaron y la discriminación se vuelve más seria. Para trabajar legalmente en el Perú no se tienen que hacer gestiones sumamente complicadas, representando el trámite de solicitud y el reconocimiento de la condición de refugiado de la PTP, se accede a este proceso. Aunque no lo crean, esto es desconocido por los contratistas, lo cual impide elaborar al personal extranjero que no cuenta con un pasaporte. Se identificaron también casos de estafas, donde el empleador ofrecía una remuneración que no era pagada, o al menos no de manera íntegra. Como sabemos, la mayoría de trabajos son informales. Entonces, al ocurrir este suceso, las víctimas no saben dónde ocurrir, y contar con la PTP no sería una opción, ya que podrían presentar algún tipo de represalias por trabajar sin poseer un permiso para ello. Si el video fue de tu agrado, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto.